Dice Jesús: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo, ¿cuánto? ¿Cuándo? Pronto, dice. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Bien, la promesa de Jesús es certera. Dios había prometido una vez, en una ocasión, a través de los profetas, que Dios iba a enviar a su Hijo, y lo cumplió. Llegó a esta tierra y, como dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos fueron testigos de un hecho histórico tan impactante que marcó la historia, ¿sí? Entonces, creemos que nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Lo que estamos viviendo, bueno, ya estaba profetizado aquí. Yo el domingo les hablaba que la gente le da más crédito a profetas falsos como Nostradamus y gente de ese tipo, ¿no? Pero ya Jesús había hablado mucho antes, miles de años antes, 2000, acerca de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Pedro, es humilde pescador, también de su espíritu, como estaba ligado al Espíritu de Dios, él también habló proféticamente y dio una de las profecías más impactantes de la Biblia, del fin del mundo. Entonces la gente está asustada, pero ¿qué con nosotros? Nosotros tenemos una esperanza certera, que es que Jesús va a venir por nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Pero también debemos estar conscientes de una cosa: el cristiano no debe ser gente fanática. El cristiano debe ser la persona más centrada que hay sobre la tierra, que está muy al pendiente de los tiempos. Su comportamiento y su conducta va muy de acuerdo. Va muy de acuerdo con lo que está sucediendo, porque dentro del cristiano hay una esperanza, hay una fe de que Jesús va a venir. Cuando Pablo, vamos a ver algunos escritos de él más adelante, cuando él habla precisamente de la venida de Jesús, los oyentes de ese tiempo, en este caso los tesalonicenses, ellos llegaron a pensar y dijeron: bueno, si todo esto se va a acabar, y como dice Pedro, todo esto se va a fundir, pues ¿qué caso tiene seguir haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, ellos se fanatizaron y cometieron un error. Dice la historia, esto no lo registra la Biblia, pero la historia secular, algunos historiadores contemporáneos de los apóstoles dicen que los cristianos vendieron todo y regalaron todo lo que ellos tenían, y se subieron a las azoteas de sus casas esperando que Jesús viniera. Entonces, cuando Pablo se enteró de esto, él les escribió lo que hoy vamos a leer. Primera carta a los tesalonicenses. Si busca conmigo ahí en su Biblia. Primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, él les empieza a dar unas exhortaciones y los empieza a enseñar de cómo debemos nosotros de estar para cuando Él venga. ¿Qué debemos de estar haciendo para cuando Él venga? ¿En qué actitud, en qué situación nos debemos estar para cuando Él venga? Entonces dice en el versículo 3:11: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Algo que
que Dios quiere, que Jesús quiere para cuando Él venga, es que nos encuentre a todos amándonos los unos a los otros. No hay otra. Es decir, como dice en este versículo, abundar y crecer en amor. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Fíjense, si podemos hablar de los corazones en estos días últimos, de lo que menos podemos decir es, o hablar es de corazones afirmados. Todos están ahora como endebles, todos débiles, temerosos. Pero Pablo dice, no, en ustedes debe de haber una certeza de corazón, debe de haber un corazón afirmado, sólido en su fe. Sigamos leyendo. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, dice, en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Para cuándo? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, así nos quiere encontrar Él, corazón firme, abundando en amor, en perdón. Pero luego en el capítulo 4, Pablo se extiende enseñando a los cristianos de Tesalónica cómo debían ellos de estar si es que Jesús hubiera venido en su tiempo. Ellos pensaban, acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y como dice Pedro, algunos tienen su venida, la tienen por tardanza, pero no se les olvide, amados, dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, que para el Señor han transcurrido como 2 días. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Pero una vez que ya conocimos al Señor, Él prometió venir, he aquí yo vengo pronto. Pero quiero encontrarlos no fanatizados, ni fuera de sí. Quiero encontrarlos de esta manera. Entonces Pablo empieza a enseñarlos y abunda en el capítulo 4, él abunda un poco más. Dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Acuérdense que en el último versículo, en el 3:13, él habló de la venida de Jesús. Pero luego dice, por lo demás. Ese por lo demás es importante, porque es lo que él empieza a narrar a continuación. Por lo demás, por las demás cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. No nos vamos a cruzar de brazos a esperar a Jesús, no. Él nos tiene que encontrar como siervos fieles. Entonces dice, por lo demás os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Aquí ya habla de la conducta, fíjense. Conducta. ¿Cómo deben conducirse? Bien. Y agradar a Dios. Agradar a Dios. Conducta que agrada a Dios. Bien. Sigamos leyendo. Así dice, abundéis más y más. Conducta que agrada a Dios. En esa conducta deben de permanecer y prevalecer y confirmarse cada día. Versículo 2. Porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces Pablo apela a las enseñanzas de Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Santificación. Apartarnos de todo lo que tenga que ver con el pecado. No apartarnos de la gente, porque si no, ¿cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos nosotros a influenciarlos? ¿Cómo vamos nosotros a reflejar la luz de Cristo a los que no lo conocen? Acuérdense que Jesús dijo, ustedes no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y no debemos de dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, que son las conductas que violentan los principios de Dios. Aquí ya
hace una contraparte, conducta que agrada a Dios, pero también hay una conducta que no agrada a Dios. Entonces Pablo, vamos al versículo 3 de nuevo, dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos de fornicación. En 1 Corintios Pablo dice que todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica, el que adultera contra su propio cuerpo peca. Y uno de los pecados más y de las transgresiones más comunes de nuestros tiempos son los pecados sexuales, precisamente. Entonces Pablo dice en el versículo 4, sigue extendiéndose un poco, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Otra vez aparece la palabra santidad. Santidad no es santurronería, no. Santidad es apartarse del mal y acercarse a Dios, es aborrecer el mal y amar el bien. Porque cuando alguien puede decir, bueno, es que es bien difícil. Miren, déjenme ponerles un ejemplo. Hoy iba yo con un amigo en su camioneta y él iba conduciendo. Entonces llegamos a una esquina donde había que dar vuelta, era una avenida, había que dar vuelta con flecha. Entonces nos tocó el alto al principio, ahí estamos esperando la flecha. Entonces se pone el verde, pero de ambos lados, nosotros teníamos que esperar la flecha. Y atrás había como 6 autos y empezaron a pitar, que le diera, ¿no? Entonces pues yo no iba conduciendo, él iba conduciendo y dije, a ver qué hace. Y se quedó parado y le pité, órale, le gritaban. Y él sacaba y le hizo, no, pues la flecha. Entonces le daban la vuelta y todos se pasaban. Hasta uno se tuvo que frenar a la mitad porque venía otro acá. Entonces dice, ¿sientes la presión de la gente? Le dije, claro. Y empezamos a platicar. Le dije, mira, si tú te hubieras pasado, estabas tú cediendo a la presión de la gente, a violentar, en este caso, una ley de tránsito, y luego es una vez, luego otra, y luego otra, y al rato ya entraste totalmente a la corriente, a la conducta de la gente común y corriente. Pero nosotros, yo le estaba diciendo, mira, no debemos dejarnos arrastrar. Yo sé que es difícil porque la presión estaba y se siente presión. Igualmente a los jóvenes les viene una presión. ¿Tú todavía eres señorita? Se preguntan entre ellas. Y si alguna dice, sí, yo soy virgen, es la burla del salón. Y está la presión. Por eso dice Pablo, el fruto, la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de esas cosas, no se dejen llevar por la corriente de este mundo, porque cuando Jesús venga, va a venir por el que era santo y se santificaba más. No por el que era injusto y era más injusto cada día. Ahí habla entonces de 2 conductas. Sigamos leyendo. Luego se mete al ámbito de la familia, fíjense en el versículo 4. Cada uno de vosotros, fíjense ese verbo, sepa. Sepa. Necesitamos cada varón saber qué. Tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad otra vez y honor. Estoy en Tesalonicenses 1:4-5. No en pasión de concupiscencia, noten la siguiente frase, como los gentiles, que no conocen a Dios. Si tú te precias de conocer a Dios, tu conducta debe ir de acuerdo a lo que dices que crees. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es precisamente lo que Pablo está hablando. Versículo 5. Toca otra área. Pablo dice que ninguno dice agravie ni engañe en nada a su hermano.
En la epístola a los Hebreos dice: si alguno, procuren estar en paz los unos con los otros. En cuanto dependa de ti, procura estar en paz. Y miren, estaba oyendo una noticia y viendo en la televisión. Me dio mucho gusto esta noticia porque decían que el libro más vendido de los últimos 10 días es la Biblia. Y yo dije, no, bueno, en realidad es el libro más vendido de toda la historia del ser humano. Es el libro que más copias han hecho, es el libro más vendido. Pero en estos últimos días, tan solo en los Estados Unidos, se disparó, no sé, 20, 30, 40% las ventas de la Biblia. Eso habla de algo interesante, de que la gente quiere buscar y quiere encontrar aquí en lo que ellos ya saben que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Entonces cuando una persona agarra una Biblia y dice y lee, empieza a leer, por ejemplo aquí este capítulo, y empieza a leer: ninguno agravie ni engañe nada a su prójimo. Entonces se ponen a reflexionar y ahí confronta la conducta. Y dice: no, pues, híjole, yo tenía un pleitazo con uno de los que se murió ahí en las Torres Gemelas. Y, ay, Dios mío, perdón. Y empiezan a reflexionar. Y todo eso es bueno, porque hay un regreso a Dios. Pero ¿por qué tiene que sacudir Dios las vidas o toda la tierra completa? Para reflexionar en nuestra conducta. Sigue diciendo Pablo: porque el Señor, en nadie agrave ni engañe nada a su hermano. Noten lo siguiente: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más menciona la palabra santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación. Nos sacó de la inmundicia. De ahí nos sacó. Y ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 8: así que, pongan atención aquí, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí, fíjense, en la comunidad de los tesalonicenses, el amor fraternal fluía muy bonito. Y Pablo dice: bueno, en cuanto a esto, yo creo que han aprendido, pero si andaban en cuestiones de moralidad sexual, andaban mal. Aunque eran cristianos. Por eso les escribe esta carta y les dice: tengan a su esposa, cada uno, miren, cásense, hagan una familia. Ahora, noten que todo esto es después de que él habla de que Jesús va a venir y luego vuelve a entrar en el tema. Pero sigamos hasta el versículo 12. Dice en el 10: y también lo hacéis así con todos los que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, no se duerman en sus laureles. En otras palabras, lo que tú ya sabes de Dios, conoces de Dios, has vivido de Dios, has estado con Dios, no digas: ya lo sé todo, ya aprendí todo. No, abunda en eso, más y más, decía Pablo. Versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad. En medio de la turbulencia, Pablo dice que procuren tener tranquilidad, porque, como dijo el profeta, en su paz estaremos seguros. Está nuestra fortaleza. Entonces dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Aquí utiliza el verbo ocuparse, ocupar, que se ocupen en sus negocios. Cuando habla aquí negocios, no quiere decir transacciones monetarias necesariamente, sino quiere decir en las cosas naturales de la vida, en lo que tienen que hacer.
Los estudiantes estudien duro. Los que trabajan, son empleados, trabajen duro. Los que están haciendo su tesis, estudien duro. Todo lo de la vida normal, abundar en ello. Sigamos leyendo. Que tengan tranquilidad, se ocupen en sus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Fíjense, ahora ya pone allí el verbo trabajar. No dice que nos quedemos allí sin hacer nada, tomemos una actitud muy espiritualoide o fanática. No, para nada. Al contrario, dice, ocúpense en sus negocios, trabajen. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente, otra vez la palabra que menciona acerca de la conducta, que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Testimonio, fíjense, a los de afuera, que digan, bueno, estos cristianos, ¿qué les pasa? Estos cristianos, el mundo está en una convulsión impresionante, hay una inseguridad, hay rumores de guerra, hay guerras, la gente está temblando, pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con esta señora? ¿Qué pasa con este hombre? Es que ellos ignoran que en medio de la intranquilidad nosotros podemos tener tranquilidad, ¿cierto? ¿Cuántos tienen paz en medio de la turbulencia? Paz en medio de la tormenta. Esa paz que Jesús tenía cuando iba dormido en la barca y se levantó la tormenta, esa misma paz que lo mantenía a él descansando, es esa que descansa con nosotros. Versículo 13, aquí entra él ya otra vez en el tema, fíjense. Versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pongan mucha atención siempre a los verbos en la Biblia, porque es lo que tiene la sustancia. No quiero, dice, que ignoren. ¿Que ignoren qué? Dice, acerca de los que duermen. Aquí la palabra dormir es morir. Algunas versiones, no sé, algunos traen otras versiones, pero es una expresión propia de los escritores de la Biblia, porque la muerte del cristiano es como un sueño, ¿sí? En el que te duermes y despiertas en la presencia de Dios, pero en realidad está hablando de los cristianos que habían muerto ya y que se preguntaban los tesalonicenses, bueno, y cuando el Señor venga, ¿qué con mi tía que murió ya? Y ellos se hacían preguntas de índole teológica, podemos decir así, y Pablo les contesta, miren, no ignoren acerca de los que ya duermen, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Se dan cuenta? Es decir, tienes tu esposa cristiana, tus hijos, algún amigo. Tenemos también familiares que no lo son todavía. Pero ¿qué sucede con un cristiano? Aquí se han muerto gente de aquí, de la congregación. Y al estar allí en los funerales, no hay una desesperación en la que los dolientes o los parientes y amigos estén cayendo al suelo y luego, en una desesperación, porque no, al contrario, hay una paz. Y como les comentaba hace 8 días, hemos estado en funerales de creyentes cristianos de aquí de la congregación y empezamos a adorar a Dios y hay una paz. Y las otras capillas, ya ven que luego hay 3, 4 capillas, y luego vienen queriendo contratar a Chuy García, oiga, vengan y cántenos acá, se siente tan bonito, dice. Y ellos ya ven algo. ¿Por qué? Porque no ignoramos acerca de los que están ahí, acerca de los que se nos adelantaron, no ignoramos. Por ejemplo, mi esposa, sus padres murieron ya, pero eran creyentes, eran cristianos, convertidos, nacidos de nuevo. Y hay una certeza en mi esposa, en su hermana, la familia, en nosotros, de que los vamos a ver. Y cuando ellos murieron, claro, hay dolor, ¿sí? Pero no es algo tan desesperante que nos hunda en la tristeza,
y que nos lleve al psicólogo después. No, hay una paz. Entonces Pablo dice, miren, porque parece ser que esto les estaba sucediendo a los tesalonicenses, porque les dice, miren, tienen que saber esto, que no ignoren acerca de los que ya se murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, léase, murieron en Cristo. Versículo 15, por lo cual, y noten esto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo tenía la certeza de que Jesús iba a venir en su tiempo. ¿Por qué lo pone en presente? Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí ya menciona la palabra muertos. Y los muertos en Cristo, ¿qué sucederá? Resucitarán primero. Luego versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, ¿qué sucederá? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora noten el versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, esta palabra que hoy estoy compartiendo con ustedes lleva el propósito de alentarles, porque ciertamente hay gente que está llena de temor. Hace 8 días hablamos de cómo vencer el temor. Entonces, estas palabras alientan el corazón. Viene el desempolvamos la esperanza, que a veces está allí como que Jesús se está tardando. A veces clamamos y decimos, Señor, ven ya, porque las cosas están tan feas pero ¿saben una cosa? Creo que ahorita es cuando más útiles somos a Dios, porque hay mucha gente que no lo conoce, y a nosotros nos es dado el mandamiento de testificarles, de serles ejemplo y compartirles de la esperanza que hay en nosotros. Capítulo 5, denle la vuelta. Pablo sigue abundando. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente, y me gusta eso, porque allí habla de que Pablo, al estar ya enseñando a los tesalonicenses, ellos ya estaban entendidos y decían, ay sí, pero todavía tenían sus cosas que debían de ser ordenadas. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo? El domingo hablé un poquito más de esto, pero cuando un ladrón quiere entrar a una casa en la noche, ¿avisa? No avisa. Es decir, así vendrá, sin un previo aviso, nada más con unas señales a las cuales debemos estar atentos. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué significa aquí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. ¿Saben? Todo, según la profecía bíblica, se va ajustando y preparando para la aparición de un personaje muy mencionado en los últimos 2000 años, el anticristo. En muchas ocasiones los cristianos nos hemos equivocado en señalar a una persona. Se dijo que Hitler era el anticristo, después que otro dictador centroamericano, y en fin, así, otra dictadora allá en Europa. Hombre, ahorita se está diciendo de Bill Gates que es el anticristo, pero ese hombre va a la iglesia como tú y yo vamos, él es cristiano.
Nomás que la gente le da por señalar a la gente. Pero hay algo aquí que quiero mencionar rápidamente, miren. Dice, cuando digan paz y seguridad, porque va a estar tan convulsionado el mundo, ahorita es tan obvio que vamos hacia allá, que la gente va a empezar a clamar por alguien que tenga la habilidad de meter todo en un orden. Y ya se habla de orden mundial, de situaciones de ese tipo. No quiero abundar mucho en eso porque ese no es el tema. Que se está preparando todo para que aparezca este personaje. Entonces, ay, mira, ahora sí, con él hay paz y seguridad. Entonces vendrá, dice, el final, como la mujer encinta, vendrá destrucción repentina. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El domingo hablamos, por eso les decía que los que no pueden venir el domingo necesitan hacerse de la grabación para poder ligar, pero tengo que repetir algunas cosas. Yo mencionaba que hoy más que nunca es una realidad tan impactante el hecho de saber que hay naciones que tienen el poder de destruir varias veces la tierra, tienen armamento nuclear que es con el simple apretar de un botón, pulsar un botón, con eso, la capacidad para destruir varias veces la tierra, 20, 30 veces la tierra. Es decir, hoy estamos ante uno de los cumplimientos proféticos más impresionantes, y lo vimos en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, como él menciona de que los elementos siendo quemados se fundirán en un instante, y eso es lo que produce la guerra nuclear o las bombas atómicas. Entonces, otra vez aquí Pablo dice, vendrá destrucción repentina, lo cual hace creer, según las profecías bíblicas, como dice, mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y dice Pedro, puesto que todo esto ha de ser deshecho, ¿cómo no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir? Otra vez, conducta, para esperar a Jesús. Entonces dice, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Versículo 4, 5:4. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No. Cuando yo empecé a ver todo eso, las primeras escenas que me tocó ver en vivo, cuando se estrelló el segundo avión, porque estaba viendo las noticias, dije, esto va a repercutir mundialmente. Ahora, ¿por qué yo reaccioné con ese pensamiento? Que aunque estaba solo, hablé en voz alta y dije, eso va a repercutir mundialmente y los corazones de la gente se van a derretir. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque al conocer esto, tú ya te das cuenta. Por eso dice, mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estamos apercibidos. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y de los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Fíjense esto, habiéndonos vestido con la coraza de fe que protege todo. La fe te va a guardar, la fe nos va a guardar. El hecho de creer que Dios tiene mi vida en sus manos. ¿Cuántos creen que Dios tiene tu vida en sus manos? Eso, coraza de fe. Si se viene escasez, Dios es capaz de mandar un cuervo con Elías, de multiplicar el pan como lo hizo Jesús. Pero la coraza de fe, algunos vamos a tener que desempolvar la que la tenemos por ahí, porque se vienen tiempos difíciles, es la realidad. Pero nosotros sabemos en quién confiamos. Seguimos leyendo.
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, pues no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y otra vez en el versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Y luego vamos a dar un brinco a la segunda carta. En el segundo Tesalonicenses vamos al capítulo 2. Porque ellos aparentemente, cuando recibieron la primera carta, siguieron preguntando acerca de la venida de Jesús. Como que esto era algo que a ellos les llamaba mucho la atención. Y tal vez no se sentían muy seguros. Y vuelven a Pablo a recibir reportes de ellos y les escribe la segunda carta. Y dice en el capítulo 2, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, una vez la menciona, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjense el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ven? No se dejen mover fácilmente, porque hay muchas filosofías, hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Jesús lo profetizó, Jesús lo dijo como señal antes de su venida. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ahí está de nuevo. Ni por espíritu, ni por palabra. Una vez alguien me dijo, no, yo no veo las noticias porque lo único que dice son cosas feas y trágicas. Sí, pero tienes que saber qué está pasando en el mundo. No podemos cerrarnos, ni tenemos que ver todo lo que está pasando. Jesús habló, cuando veáis la abominación desoladora allá en Jerusalén, cuando veáis entonces si uno dice, ay no, yo no veo ni leo ni nada, yo ya nada más aquí con mi Cristo, no, hay peligro allí, porque no estás tú observando lo que hay a tu alrededor, aunque lo que oímos y vemos tenemos que confrontarlo con lo que creemos. Y es lo que Pablo está diciendo, no se turben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Para los nuevos, hay mucha gente nueva aquí, pero la apostasía es dejar los principios rudimentarios del cristianismo. Empezar a decir cosas como Jesús no nació de una virgen. Es decir, haciendo a un lado los principios de la fe cristiana. De Cristo, no, Cristo. El otro día vi un reportaje donde decían que Jesús se había casado con María Magdalena y que continuamente en público la besaba en la boca y la abrazaba y la acariciaba. Entonces tú dices, esto según está escrito en el Evangelio apócrifo de Tomás. Así se llama el Evangelio de Tomás. Bueno, está ese escrito, pero como Tomás era tan incrédulo, era tan dudoso, pues oigan, ese veía todo menos lo que tenía que estar viendo, y siempre dudando, pero fíjense, si dice la Biblia que Jesús fue sin pecado, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, nada más que Él no pecó. Ese es un fundamento de la fe, ¿sí? De que Él fue un cordero sin mancha y sin pecado. Entonces la apostasía es empezar a decir de ese tipo de cosas, y ya te las dicen públicamente. A Jesús lo tienen como uno más de los profetas, los locutores de los
diarios y de los programas de televisión más prestigiosos. Lo tienen como uno más de los profetas, pero le dan más crédito a Nostradamus. Eso es la apostasía, que se está manifestando de una manera que tú dices, ¿cómo es posible que le dan más crédito a un hombre que saca ahí el tarot? Y así bien vestido y sus corbatas de colores y todo, y empieza a tirar las cartas, y toda la gente satura las líneas de telefónicas preguntando cómo le va a ir en el amor, cómo le va a ir en las finanzas, en lo económico. Y luego les dice, ¿sabes qué? Eso Dios no lo... No. Es que Dios... Eso es la apostasía. Y la apostasía viene de los que una vez profesaron que creían en Él. En otras palabras, vivimos en un país donde la apostasía está a la orden del día. Salió un verso. Y luego dice, no vendrá Jesús sin que antes se manifieste la apostasía. Estoy terminando. Estoy en el versículo 3. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hoy más que nunca vemos. Ayer Pablo, nuestro amado amigo y maestro de la palabra de Dios, nos decía a Guillermo y a mí, dice, hay tanta maldad, un hombre de casi 90 años, dice, hay tanta maldad en este mundo ahora como jamás yo había visto en mi vida. Hay tanta corrupción, tanta perdición, tanta inmundicia como jamás yo había visto en mis 90 años. ¿Por qué? Porque el misterio, dice, de iniquidad, de la maldad, está en operación. Y cada vez más y más y más. Termino la lectura. Dice, ya está, versículo 7. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso es lo que está sucediendo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Creen más en lo que los astros les dicen que va a guiarles su vida que lo que Dios dice. Ahí está en operación. Los últimos presidentes de los Estados Unidos tenían su brujo de cabecera, su parapsicólogo de cabecera, diciéndole, ¿cómo hago esta negociación con esta nación? Preguntando con las cartas. Por eso los norteamericanos actuales, los cristianos dijeron, cuando eligieron al señor Bush, dijeron, esta es la última oportunidad que Dios nos está dando a los Estados Unidos de Norteamérica, porque este hombre es cristiano, es un hombre de la Biblia, es un hombre que va a una congregación como la nuestra. Es la última oportunidad. El anterior propició, según comentarios de mismos amigos míos norteamericanos, propició la inmundicia en su país de una manera impresionante. Y Dios diciendo, como diciendo, esta es la última oportunidad que yo le doy a este país, que ha sido el país que más misioneros ha enviado en toda la historia de la humanidad a todo el mundo.
Dios recordará, como dijo una palabra, la semilla que ellos han sembrado, pero nosotros debemos estar apercibidos. Versículo 11: por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, puesto que no creyeron la verdad, a fin de, fíjense el 12, sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Sigue diciendo más instrucciones que después quiero que las lean en su casa. Habla acerca de trabajar. Ahí es donde viene el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado sus trabajos y se habían hecho cosas. No. Jesús va a venir. Él dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Pero en tanto Él viene, dice: santifíquense, apártense, limpien su espíritu, su alma, sus pensamientos, luchen contra esto, pero tienen las armas, la coraza de fe, de amor, el yelmo de la salvación, para que aquel día no los agarre como ladrón en la noche. Oremos. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios que no engaña a nadie, que no disimula nada, ni se guardó nada acerca del fin de los tiempos. Gracias, Jesús, porque tú dijiste una y otra vez que tú ibas a regresar por los que te esperaban, pero hablabas también de que fuésemos luz en esta tierra, fuésemos la sal, fuésemos esa luz que iba a alumbrar el camino de muchos que se cruzaran con nosotros. Pero si nuestra conducta es conforme a la corriente de este mundo, no estamos siendo luz. Señor, sabemos y reconocemos que estás sacudiendo este mundo, y los corazones hoy se derriten como la cera por el temor, por el miedo. Pero nosotros estamos firmes, con firmeza en los corazones. No ignoramos acerca de los que ya han muerto y de los que morirán, porque sabemos que tú, cuando vengas, Señor, ese es el orden que tú has establecido. Los que mueren en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente contigo para estar contigo. Pero esto vendrá como ladrón en la noche. No sabemos la hora, ni el día, ni el momento. Lo único que sabemos es que tú volverás. Lo único que podemos ver son las señales que tú dijiste que iba a haber antes de tu regreso. Señor, tú conoces las vidas de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces los pensamientos, las intenciones del corazón. Tú conoces los anhelos, conoces los afanes. Queremos ser hijos de luz, no de las tinieblas. Y queremos que cuando tú regreses, Señor, nos encuentres trabajando, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Porque tú nos das todas estas instrucciones para ser las personas más sobrias y cuerdas que estén pisando esta tierra para cuando tú vengas. Gracias, Señor. Bendice el trabajo de cada uno de los que estamos aquí. Bendice los negocios de cada uno. Bendices las labores del hogar. Bendice a los estudiantes, Señor. Dale sabiduría. Que cada uno de nosotros
esté haciendo lo que tenemos que hacer. Aún podemos esperar bendición y prosperidad en medio de la adversidad. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de leer estas cosas en tu palabra, de escuchar estas cosas que nos traen a la reflexión. Gracias porque tu paz reposa en este momento sobre cada uno de los que estamos aquí. Y si alguno no tiene paz, inúndalo, Señor, en este momento de tu paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Que duerman como angelitos. Pasen una buena noche. Levántense temprano. Busquen a Dios y a seguir trabajando en tanto Él viene.